8:50 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez, vamos con el toque de campana en Wall Street de Bing Holding Limited. Bueno, y revisando de una vez, vamos a ver cómo se comportan en este caso los principales índices de Wall Street, comenzando por el Dow Jones Promedio Industriales, que parcialmente cae 0,12% de manera leve, eso sí, y se ubica en 48.478 puntos. Hay un arranque negativo en esta jornada después de tener movimientos al alza durante las últimas sesiones. Tenemos también entonces el Standard & Poor's 500, recordemos, índice general y de referencia por la cantidad de empresas que cotizan dentro del mismo. Estamos hablando de las 500 grandes y pues básicamente quedan una visión de lo que es la economía estadounidense y la salud precisamente a nivel empresarial. Tenemos acá, por el contrario, un avance también leve, en este caso del 0,10% hasta los 6.974 puntos en el caso del Standard & Poor's. Ahí entonces ya vemos un comportamiento mixto en lo que respecta a Wall Street y revisamos el tercero en cuestión. Hablamos del Nasdaq Composite, que es el que reúne en su mayoría empresas del sector tecnológico y que también tiene un avance a esta altura del 0,44% en este caso hasta los 23.742 puntos. Ahí vemos obviamente variaciones en tiempo real, ya sube 0,42%, pero se mantiene en ese rango de operación. Hablamos de apertura mixta porque tenemos verde en el Nasdaq, verde en Standard & Poor's y rojo en este caso en el Dow o promedio de industriales para un comportamiento mixto a nivel general. En ese sentido les cuento que Wall Street se mantiene prácticamente sin cambios este miércoles, mientras el Standard & Poor's 500 se ubica a menos de 1% de su máximo histórico de 7.002 puntos. El impulso sigue viniendo del sector tecnológico y Broadcom sube más de un 2% en lo que era la preapertura en su momento, tras ampliar su alianza con Meta Platforms para el desarrollo de chips personalizados, en este caso ese negocio puntual. En la sesión previa, el Nasdaq extendió su racha a 10 jornadas consecutivas al alza, mientras que el Standard & Poor's 500 ha sumado 9 de las últimas 10 sesiones en positivo. El optimismo del mercado se apoya en expectativas de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán tras declaraciones del presidente Donald Trump que apuntan a negociaciones en curso. Sin embargo, la incertidumbre geopolítica persiste y los analistas advierten que aunque el mercado muestra fortaleza, todavía existen riesgos si el conflicto no se resuelve en el corto plazo. Básicamente, el tema geopolítico sigue siendo pues un foco importante, pero en Estados Unidos desde la jornada anterior se están conociendo resultados empresariales, principalmente de los bancos que ya se dieron a conocer, Goldman Sachs, Morgan Stanley, por ejemplo, Citigroup, y pues seguirán esa avalancha de resultados durante las próximas semanas en este caso. Mientras entran en operación las bolsas de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. Ayer hablábamos de mínimos del dólar en territorio colombiano no vistos desde marzo del 2021, sin embargo, pues a esta altura el dólar ya ha recortado algo de ese comportamiento negativo que tuvo durante la sesión anterior, pero sin embargo no logra alcanzar los 3.600 pesos, que ayer sí lo logró en algún punto, alcanzando incluso 3.609 pesos. Recordemos, este mercado cambiario va entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde y muy puntual arrancó en la jornada de este miércoles con un valor de 3.570 pesos. Si lo comparábamos contra el cierre en el spot de la jornada del martes, que recordemos fue de 3.581 pesos, teníamos una caída inicial de 11 pesos. Sin embargo, como bien lo arroja la gráfica, rápidamente cambió ese comportamiento e incluso ahorita ya tenemos una cotización de 3.590 pesos, es decir, ya opera al alza frente a esa referencia del martes de la que estábamos hablando precisamente. En promedio, la divisa se negocia en 3.586 pesos con 82 centavos y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige este miércoles 15 de abril es de 3.578 pesos con 82 centavos. Como bien lo arroja la gráfica, la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.570 pesos, que básicamente es su valor de apertura,
y un máximo de 3.595 pesos, básicamente el pico que vemos sobre las 8:51 de la mañana para este dólar en territorio colombiano, que ahí ya entonces opera al alza y esa es la noticia en este momento. Ahí, en cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 537 millones de dólares en un total de 556 operaciones, un volumen promedio, teniendo en cuenta que ya ha pasado casi una hora de operaciones en este mercado colombiano. Pues esperar qué sucede, ya está muy cerca nuevamente al nivel clave de 3.600, que con esta operación al alza pues estaría buscando básicamente superar lo que ahora es una resistencia y se había comportado como soporte en las últimas sesiones. A propósito de la apertura del mercado cambiario en Colombia, esto prevé Juan Pablo Vieira de JP Tactical Trading sobre el comportamiento de la divisa. El dólar muy estable a nivel global, los inversionistas a la expectativa de la evolución positiva de Irán y Estados Unidos. Irán no aguanta más, Irán necesita una solución rápida también, Trump lo mismo. Entonces la gran ventaja es que hay un interés conjunto en solucionar esto rápido. Irán con los puertos cerrados no aguanta más de 2 semanas, su economía está débil y en este momento necesita poner a bombear esos pozos nuevamente. Entonces no aguanta una parálisis durante más tiempo, necesita reactivar su economía y necesita reactivar la exploración petrolera. Entonces, en este momento, Estados Unidos está jugando con eso a su favor y lo vemos muy positivo para el fin de la guerra. En Colombia, la situación, el mercado está descontando el triunfo de la derecha en elecciones presidenciales. Es una gran ventaja y le ha dado un respiro al mercado. Las últimas encuestas donde salen que los dos candidatos de derecha, Paloma y Abelardo, punteando en encuestas en segunda vuelta, no tiene rival. Cepeda no logra alcanzarlos ni cerca pues en segunda vuelta, entonces realmente el mercado ya descontó eso, desde que sean unas elecciones legales, transparentes, vamos a tener un muy buen presidente en Colombia y va a dar una confianza inversionista grande al país. Por eso Colombia no está, por eso no nos estamos fijando en Colombia por el déficit fiscal, por el sobreendeudamiento, por la presión inflacionaria, por todos los acontecimientos o datos que ya sabemos de corto plazo no están pesando por la expectativa positiva del mercado. Entonces, por ahora mantenemos la estrategia, compras solo de muy corto plazo, aprovechando este nivel bajito de dólar, pero que si ya rompemos a la baja durante la semana, podríamos ir a buscar niveles en el rango de los 3.500, 3.400, que fueron los niveles que visitamos entre finales del 2020, principios del 2021, porque no hay nada que lo ataje hasta esa zona. Obviamente será clave el desarrollo del tema en Irán, pero como estamos muy optimistas que pueda llegar a un final feliz muy próximamente, y en Colombia la misma situación. Entonces, por ahora el panorama es muy positivo y estamos a la expectativa de que pueda continuar bajando levemente. No lo esperamos una descolgada fuerte en el dólar por lo sobrevendido y extendido que está el movimiento a la baja. Entonces, en cualquier momento también pueden entrar compradores muy fácil, que es lo que vamos a estar monitoreando y les vamos contando. Ahora bien, revisemos cómo se comporta el dólar, pero en el plano internacional, recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, la libra esterlina, el franco suizo, por nombrar algunos de los más relevantes. En este caso tenemos un DXY o dólar en el plano internacional ganando de manera leve. Sube 0,05% a esta altura y de esta manera se ubica en 98,17 puntos. Sin embargo, como bien lo observamos ayer en este mismo espacio, pues sigue presentando mínimos o niveles no vistos desde principios de marzo de este año. Estamos hablando que sigue en esos niveles de debilidad y básicamente esperando reacción, principalmente a lo que sucede en materia geopolítica, si se concreta o no principalmente un acuerdo entre los Estados Unidos y pues la República Islámica de Irán. Pero además, pues respondiendo también a datos económicos. La semana pasada sí estuvo bastante cargada, conocimos datos de inflación, crecimiento económico, inflación básica, pero en esta semana puntualmente, pues digamos no hay tantas referencias macroeconómicas, algunas intervenciones de miembros de la FED como ha venido siendo latente, y en el caso puntual de la jornada de este miércoles, pues tendremos el libro beige de la Reserva Federal, que básicamente da si se quiere, una radiografía de lo que esperan o de lo que están pensando básicamente los presidentes de cada uno de los bancos centrales en cada territorio estadounidense en cuanto a inflación de alimentos, en cuanto a crecimiento económico y en cuanto a empleo, que resulta bastante importante para las decisiones de política monetaria en todo el mundo y especialmente para las de la Fed en territorio estadounidense.
En relación a estos temas, les cuento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la guerra con Irán está muy cerca de terminar en una entrevista con el programa de Fox Business Morning with Maria, que se emitirá este miércoles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la guerra con Irán está muy cerca de terminar en una entrevista con el programa de Fox Business Mornings with Maria, que se emitirá el miércoles. Bueno, usted sigue diciendo fue. ¿La guerra se terminó? Creo que está cerca de terminar, sí. O sea, yo lo veo como muy cerca de terminar. ¿Sabes qué? Si yo levantara el campamento ahora mismo, les tomaría 20 años reconstruir ese país, y aún no hemos terminado. Veremos qué pasa. Creo que tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo. La declaración se produjo mientras Trump decía que las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán podrían reanudarse a finales de esta semana, al tiempo que Israel y Líbano acordaron iniciar negociaciones directas, lo que indica avances en dos frentes clave en los esfuerzos por aliviar el conflicto en Oriente Medio. El vicepresidente J.D. Vance aseguró que Trump les dijo a las autoridades iraníes que Estados Unidos hará que Irán prospere si se compromete a no tener un arma nuclear. Vance, quien encabezó la delegación estadounidense que el fin de semana intentó en Pakistán negociar un acuerdo de paz con Irán, añadió que iban a seguir negociando para tratar de que suceda lo ofrecido por Trump. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que no renovará la suspensión temporal de algunas sanciones dirigidas al petróleo iraní, decretado en marzo para mitigar los efectos de la guerra en Oriente Medio sobre el mercado de hidrocarburos. Los precios del crudo cayeron el miércoles por debajo de los $100 ante la perspectiva de una reanudación de las negociaciones entre Teherán y Washington, que podría contribuir a aliviar la presión sobre el suministro de petróleo. Además, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció que levanta las sanciones contra el Banco Central venezolano, así como a otras 3 entidades bancarias de ese país. Estados Unidos anunció el martes el levantamiento de sanciones contra el Banco Central de Venezuela y otras 3 entidades bancarias públicas, en un nuevo paso hacia la flexibilización de las restricciones económicas impuestas a Caracas. La medida, adoptada por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, autoriza transacciones y servicios financieros con estas instituciones, incluyendo apertura de cuentas, transferencias, préstamos y operaciones en divisas. También se benefician el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro, lo que permitirá a estas entidades reinsertarse en el sistema financiero internacional tras años de aislamiento. Las sanciones estadounidenses habían limitado severamente el acceso de bancos y empresas venezolanas a servicios básicos de la economía global, afectando operaciones cotidianas como pagos internacionales o el uso de tarjetas. Este alivio forma parte de un acercamiento progresivo entre Washington y Caracas, tras la llegada al poder de la presidenta interina Delcy Rodríguez, en un contexto de cambios políticos y económicos en el país. A cambio, el gobierno venezolano ha impulsado reformas en sectores estratégicos como el energético, con una apertura creciente a la inversión extranjera, especialmente en la industria petrolera. En paralelo, la mayoría de las licencias emitidas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros en los últimos meses han estado vinculadas a esta apertura económica en un intento por reactivar la producción y estabilizar la economía. La autoridad estadounidense también anunció el levantamiento de sanciones contra el exprocurador Reinaldo Muñoz, en otra señal del cambio de política hacia Venezuela. Bueno, y ya tenemos operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos entonces viendo el comportamiento de la Bolsa de Valores de Colombia a través de su principal índice. Hablamos del MSCI Colcap, que ven sesiones positivas al alza, ya consolidado en niveles nuevamente de 2.300 puntos, pero aquí tiene comportamiento negativo inicialmente. 0,43% pierde en este momento hasta los 2.349 puntos. Ya si observamos el otro índice que tenemos acá, nos referimos al MSCI Nuam, que es el que reúne el comportamiento de la Bolsa de Colombia, la Bolsa de Santiago y la Bolsa de Lima, pues también tiene una operación incluso mucho más a la baja. Cae 1,35% a esta altura y se ubica parcialmente en 1.878 puntos, después de que durante la jornada del martes pues había alcanzado incluso a rozar niveles de 1.900 unidades, que resulta un nivel clave para este indicador regional.
Acá tenemos entonces la mayoría de acciones operando a la baja y tenemos que la que más pierde en la Bolsa de Valores de Colombia es Terpel, que cae 3,62% y de esta manera se ubica en 18.120 pesos. Banco de Bogotá cae 2,98% hasta los 39.100 pesos por acción y Preferencial del Grupo Aval también cae o pierde en este caso 2,01% hasta los 230 pesos por acción. Ahí son las tres acciones que más pierden en este momento en la Bolsa de Valores de Colombia, pero también vemos comportamientos negativos en ISA, en Grupo Sura, Mineros, Bolsa de Valores de Colombia hablando de su acción, la acción preferencial, por ejemplo, del Grupo Cibes, preferencial del Grupo Argos, ordinaria de Cementos Argos, Back Holding Internacional, Corfi Colombiana y Grupo Energía Bogotá, que son las que están ahí teñidas de rojo parcialmente. Tenemos ahora operaciones al alza en esta bolsa y tenemos que Promigas es la que más sube de momento con un avance del 1,30%, se ubica en 6.690 pesos. La acción ordinaria del Grupo Cibes avanza 0,94% hasta los 89.800 pesos. La acción preferencial del Banco de Vivienda gana 0,72% hasta los 25.300 pesos. Esas son las tres acciones que registran de momento alzas en este inicio de los mercados de integración NUAM. Y pues tenemos que también suben acciones como Ecopetrol y Celsi en este momento, pero son 5 nomás las que registran comportamiento positivo en el mercado bursátil colombiano. Revisamos ahora la Bolsa de Valores de Santiago de Chile. Hablamos principalmente del IPSA, como siempre lo hacemos, este índice de precio selectivo de acciones, que es el de referencia internacional de este mercado bursátil chileno y que pues ahí vamos a actualizarlo. Durante la sesión anterior pues tuvo un desempeño importante, ya que alcanzó incluso niveles de 11.500, venía básicamente jalonando todo lo que son temas de ganancias desde la semana pasada, pues dado el cambio del sentimiento internacional de los mercados, y aquí pues tenemos entonces ya, si se quiere, un respiro en torno pues a una pequeña caída, una variación negativa del 0,25% y de esta manera se ubica en 11.308 puntos. Vamos a ubicar básicamente cuál ha sido el punto máximo de la sesión y tenemos que incluso alcanzó los 11.343 puntos en su momento, 9:35 en la mañana hora de Santiago de Chile, y se ha ido básicamente debilitando desde aquel punto hasta el nivel que estamos viendo actualmente de 11.314 puntos. Vamos a revisar rápidamente cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento a la baja que está presentando el IPSA parcialmente, y pues vamos a organizarlas entonces en orden descendente en este caso para tener una mayor claridad. En este caso pues no nos registran operaciones, pero pues ahí vimos una leve operación a la baja entonces de esta Bolsa de Valores de Chile. Y avanzamos con la tercera en cuestión, hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, que es la tercera que hace parte también de esta integración NUAM, como siempre lo hacemos a través de sus principales índices. Hablamos tanto del índice general como del índice Select, que son los de referencia de este mercado bursátil peruano para el mundo. El índice general pues venía recuperando de manera sólida, incluso había alcanzado niveles de 53.000, pero vemos que a esta altura está cayendo con bastante fuerza, ya que pierde 2,90% el índice general, el MSCI NUAM, y cae hasta los 52.449 puntos frente a un registro anterior de 54.015 unidades. Esto se da básicamente por las volatilidades de los mercados a nivel internacional, pero en Perú también hay un tema muy en el foco, que es el tema electoral. Recordemos, unas elecciones con más de 30 candidatos, ya está casi seguro que Keiko Fujimori pasará a la segunda vuelta presidencial en Perú, pero digamos en el segundo escaño, en la segunda posición que tendrá básicamente como rival Keiko Fujimori en segunda vuelta, pues ha habido un cambio importante, y es que el candidato de derecha que se estaba, digamos, pasando ya a esa segunda vuelta o que se daba como ganador, pues tuvo una reversión en torno al conteo electoral que se está llevando y ya hay un candidato de izquierda que está ganando básicamente ese escaño y básicamente irá a enfrentar a Keiko Fujimori. También esa incertidumbre política parcialmente en Perú algo le está pegando a la Bolsa de Valores de Lima. Y también vemos entonces el MSCI NUAM Select, que reúne las 14 acciones más líquidas de este país y que también pierde 2,85%, muy parecido, y se ubica de esta manera en 1.344 puntos frente a un registro anterior de 1.383 unidades. Hay básicamente un comportamiento negativo en cuanto a la integración NUAM y esperar que sucede durante el desarrollo de la jornada. Volvemos a hablar de los mercados de los Estados Unidos, pues les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro en ese país se mantienen prácticamente sin cambios este miércoles, mientras los inversores siguen cerca las señales de la Casa Blanca de que las conversaciones para resolver el conflicto en Oriente Medio se reanudarían esta semana. Los mercados repuntaron el martes tras los informes que indicaban que podría celebrarse una nueva ronda de negociaciones entre los Estados Unidos e Irán en Islamabad en los próximos días. Los inversores
también continuaron analizando los datos económicos en busca de indicios de presiones inflacionarias causadas por este conflicto. Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron el martes después de que el último índice de precios al productor, un indicador clave de los costos de producción de bienes y servicios para la demanda final en Estados Unidos, aumentara un 0,5% durante marzo, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Ese dato fue notablemente inferior a la estimación del consenso, que esperaba un dato del 1,1% de manera mensual. El informe muestra que la inflación no está cobrando impulso, sino que está siendo influenciada por perturbaciones externas. Esto dijo Gina Bolvin, presidenta de Bolvin Wealth Management en territorio estadounidense, señalando que los precios de la energía están impulsando al alza básicamente estos precios de la inflación o este indicador de inflación en territorio estadounidense. Básicamente, con esos datos del IPP, que resultaba importante en la sesión anterior, y materia geopolítica que sigue impactando las economías del mundo, revisaremos cómo se comporta el bono de referencia a 10 años. Hablamos de este indicador importante de la salud de la economía estadounidense a nivel internacional, ya que muestra básicamente esa fortaleza frente a otros mercados. En este caso tenemos un bono del Tesoro que sube parcialmente levemente, un punto básico, y se ubica en una tasa del 4,27%. Recordemos que en el caso de la deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando suben las tasas, aunque de manera leve, pues cae el precio del papel o del bono puntualmente, por lo que podemos hablar de una ligera desvalorización de esta deuda pública estadounidense, por lo menos ya una vez arrancaron los mercados de la primera economía del mundo. En otro de los sectores importantes, les cuento que los precios del petróleo se mantienen estables este miércoles tras una fuerte caída sufrida en la sesión anterior, a medida que el mercado se muestra más optimista ante la posibilidad de una resolución diplomática de la guerra en Oriente Medio. El crudo estadounidense cayó casi un 8% el martes ante la esperanza de que una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán pudiera dar como resultado un acuerdo. El presidente Donald Trump afirmó que la guerra está muy cerca de terminar en una entrevista con Fox Business durante el miércoles, y Trump añadió que la bolsa de valores va a experimentar un auge cuando finalice el conflicto. El presidente declaró el martes al New York Post que las conversaciones con Irán podrían tener lugar en los próximos 2 días en Islamabad, Pakistán. Según el informe, Trump había indicado previamente que las conversaciones avanzaban lentamente y que probablemente las negociaciones se celebrarían en Europa, pero volvió a llamar poco después para ofrecer información actualizada sobre esta situación. El renovado impulso para que se reanuden las conversaciones se produce tras informes anteriores que indicaban que las negociaciones destinadas a resolver el conflicto de Oriente Medio podrían reanudarse antes de que expire el frágil alto al fuego de las próximas 2 semanas, ya pues en una semana que básicamente se cumple este plazo. Abro comillas, la reanudación del flujo a través del estrecho de Hormuz sigue siendo la variable más importante para aliviar la presión sobre el suministro de energía, los precios y la economía mundial. Cierro comillas, esto lo afirmó la Agencia Internacional de Energía en un informe publicado durante la sesión del martes. Por su parte, Goldman Sachs indicó en una nota publicada el miércoles que los flujos a través del estrecho de Hormuz siguen limitados, situándose en torno al 10% de niveles normales, o aproximadamente 2,1 millones de barriles diarios en un promedio móvil de 4 días. El bloqueo estadounidense a los puertos iraníes podría ejercer aún más presión sobre los flujos restantes, y Washington informó que varios buques ya habían dado la vuelta en las primeras 24 horas, incluso mientras continúa el tránsito a través de puertos no iraníes. Goldman Sachs señaló que las interrupciones en la producción de crudo en Oriente Medio parecen menos graves de lo que se temía inicialmente. Estima que los cierres promedio en el Golfo Pérsico fueron de aproximadamente 8 millones de barriles por día durante marzo, por debajo de las expectativas previas y de las estimaciones de 10 millones de barriles por día de la Agencia Internacional de Energía, debido en parte al mayor uso del almacenamiento y al petróleo almacenado en buques cisterna. Bajo ese contexto, principalmente geopolítico, que es el que ha golpeado el mercado del petróleo a nivel internacional, revisaremos cómo se comportan esas principales referencias del petróleo a esta altura de la jornada, comenzando por el Brent, de referencia europea, y a su vez de referencia mundial, que es fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros, y que parcialmente tiene una operación levemente a la baja. Pierde 0,38% y se ubica de esta manera en $94.43 el barril, extendiendo ese comportamiento negativo que había tenido durante la sesión del martes. Ahí vemos entonces variación negativa en este momento, a la espera también del desarrollo de lo que pueda ser un acuerdo entre los Estados Unidos
e Irán principalmente. También revisamos entonces el WTI, hablamos del West Texas Intermediate, tendencia estadounidense, que ya está perdiendo con cada vez más fuerza. Ayer una caída superior al 8% y hoy sigue arrastrando pérdidas como lo estamos observando. 0,44% pierde en este momento y ya el barril se ubica en $90 con 88 centavos. Recordemos que la semana pasada incluso el WTI alcanzó a valer más que el Brent de referencia mundial y nuevamente perdió esa calidad o esa supremacía sobre el petróleo de referencia europea, y en este caso ya se acerca incluso a romper nuevamente el nivel de $90 como bien lo estamos observando. Les cuento que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que las negociaciones de paz estadounidenses no tienen tiempo para Ucrania debido a la guerra en Irán, en una entrevista a la televisión alemana difundida durante el martes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que los negociadores de paz estadounidenses no tienen tiempo para Ucrania debido a la guerra en Irán, en declaraciones difundidas el martes. Según explicó en una entrevista con la televisión alemana ZDF, emisarios como Steve Witkoff y Jared Kushner, implicados en los contactos con Rusia, están centrados en Oriente Medio, lo que complica los esfuerzos diplomáticos sobre el conflicto ucraniano. Zelensky advirtió además que el suministro de armas se ha convertido en un problema crítico, especialmente en materia de defensa aérea. Entendimos desde el mismo comienzo de la crisis, de la guerra en Oriente Medio, entendimos que podíamos tener desafíos, especialmente con los PAC-3. El mandatario precisó que Ucrania enfrenta dificultades con los misiles interceptores Patriot, esenciales para repeler ataques y cuya entrega podría ralentizarse en el actual contexto internacional. Pero creo que tendremos esos problemas en un futuro muy cercano, porque vemos cómo llega, lento, un poco más lento, y necesitamos emplear toda nuestra energía en esto, y es difícil, una posición muy difícil para nosotros. Durante una visita a Noruega, Zelensky reiteró que las entregas llegan con lentitud mientras busca reforzar la cooperación en defensa, incluida la producción de drones. En paralelo, nuevos ataques rusos dejaron 7 muertos, entre ellos un niño, en varios puntos del país, así como decenas de heridos en toda Ucrania, informaron las autoridades regionales. Desde el inicio de la invasión en 2022, Rusia lanza casi a diario oleadas de drones contra territorio ucraniano. 9:17 de la mañana, con esta información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.